En mi cumpleaños, mi padre me arrebató la muleta de la mano y gritó: «Deja de fingir, solo estás viviendo a costa de otros». Mis familiares se rieron mientras caía al suelo. Ninguno sabía que mi cirujano estaba justo detrás de ellos. Se acercó, tocó el hombro de mi padre y dijo 6 palabras que lo cambiaron todo. Mi padre no se detuvo ni dudó. No pareció confundido ni indeciso. En mi cumpleaños, con la mitad de los parientes Kindedenver apiñados en nuestro patio trasero, se extendió, me arrancó la muleta de la mano y ladró lo suficientemente alto como para que los vecinos lo oyeran: «Deja de fingir. Solo estás viviendo a costa de otros». La hierba se precipitó tan rápido que el aliento se me escapó de los pulmones. Caí al suelo con fuerza sobre mi costado derecho, un latigazo de dolor recorriendo la base de mi columna vertebral. Alguien se rió con un tono agudo, nervioso y ansioso por encajar. Quizás era Johanna. Quizás la tía Clara. El sonido era contagioso. Un par de risitas más siguieron, bajas y cortantes, del tipo que la gente usa cuando piensa que la humillación es divertida, siempre y cuando le esté ocurriendo a otra persona. Vi piernas moverse a mi alrededor. Chanclas, botas de trabajo, zapatillas de deporte manchadas de césped. Nadie se agachó. Nadie me ofreció una mano. Ni siquiera cuando susurré: «Papá, ¿por qué?». Lo que me hirió más que la caída fue la forma en que todos me miraban como a una fraude pillada infraganti. Como si hubieran estado esperando este momento para demostrarse a sí mismos que tenían razón sobre mí desde siempre. Incluso mi hermana Sabrina me miraba fijamente con una mezcla de triunfo y asco, como si hubiera estado recopilando pruebas contra mí durante años y finalmente tuviera su victoria. Pero entonces, una voz provino de detrás del grupo. Firme, calmada. Una voz que no pertenecía a ningún king que estuviera en ese patio. Una voz que dijo 6 palabras que los helaron donde estaban. Cada paso que da es un milagro. Ahí fue cuando la risa cesó. Solo más tarde entendería lo perfectamente sincronizado que estuvo ese momento, como si Dios mismo hubiera empujado a la persona adecuada para dar un paso adelante en el instante exacto en que mi dignidad golpeó el suelo. Horas antes, cuando el día aún estaba cálido y esperanzador, había entrado en ese mismo patio con un pastel de limón casero equilibrado en mi mano libre y una sonrisa que esperaba que pareciera genuina. Llegué temprano, queriendo un comienzo tranquilo antes de que el caos de los parientes, los niños y los chismes del patio trasero se apoderaran de todo. Mi nombre es Poe Bekin. Tengo 30 años. Pasé casi una década en la marina antes de que un accidente de coche destrozara más que unas pocas vértebras. Destrozó la vida que había planeado. La gente asume que la recuperación es lineal, que vas a fisioterapia, te esfuerzas, te recuperas y vuelves a la normalidad. Pero las lesiones de columna no se preocupan por el optimismo. Algunos días puedo caminar varios pasos con la muleta apenas rozando mi costado. Otros días, siento que mi columna es de cristal roto. Hoy fue uno de los días malos, pero aún así vine. Era el cumpleaños de papá, después de todo, y una parte de mí quería creer que la familia podía ser diferente, mejor que las decepciones silenciosas de los últimos 2 años. Cuando llegué, el humo de la parrilla flotaba por el patio. Los niños se perseguían alrededor de las sillas de jardín y sonaba música country a través de un viejo altavoz Bluetooth que alguien había reparado con cinta adhesiva el verano pasado. Papá estaba junto a la parrilla como un rey, espátula en una mano, cerveza en la otra. Mamá revoloteaba, rellenando té dulce y evitando conversaciones que pudieran desviarse hacia algo incómodo, especialmente mi lesión. Me moví lentamente, sin querer llamar la atención, pero Sabrina me vio en segundos. Siempre lo hace. Se acercó con esa sonrisa rígida que reserva para los momentos públicos. Te mueves mejor, dijo, con voz dulce pero afilada. ¿Estás segura de que todavía necesitas esa muleta? No preguntó con preocupación. Preguntó como una fiscal. Sí, la necesito, dije con calma. El dolor va y viene. Sus ojos se entrecerraron como si estuviera almacenando munición. Curioso, te vi caminando en la clínica la semana pasada. Me pareció que estabas bien. Lo que ella vio fue a mí dando 3 pasos vacilantes durante la fisioterapia, agarrándome a la pared tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Casi me desmayé después.
Pero a Sabrina nunca le importó la sutileza, solo tener la razón. Pude ver que ansiaba tener público. Desafortunadamente, las fiestas de cumpleaños en el patio trasero atraen a ellos fácilmente. Para cuando la parrilla estuvo caliente y la mesa llena, la frustración de Sabrina se había convertido en hostilidad abierta. Esperó hasta que papá empezó a repartir hamburguesas antes de gritar, «Está fingiendo». Todo se detuvo. El patio se quedó en silencio, excepto por un niño que dejó caer una taza de plástico. La gente se giró. Siempre se giraban hacia el drama. Sabrina estaba de pie con los brazos cruzados, su cara enrojecida, su pecho subiendo y bajando con la emoción de la acusación. Ha estado fingiendo durante meses, dijo. Camina bien cuando nadie la mira. Cierto, Andrew. ¿No la viste en la clínica? Andrew se encogió de hombros, pero asintió, ansioso por ser parte de algo. Me apoyé más fuerte en mi muleta, mi pulso martilleaba. Por favor, no hagas esto, dije en voz baja. Pero ella siguió adelante. Está agotando el dinero de mamá y papá, sacando provecho de la simpatía. Papá se dio la vuelta desde la parrilla, molesto porque la pieza de su fiesta se había roto. ¿Qué está pasando?, preguntó. Está mintiendo, insistió Sabrina. Muéstrales, Phoebe. Muéstrales lo herida que está realmente. La multitud murmuró. Algunos asintieron. Alguien susurró, a veces parece bien. Negué con la cabeza. No estoy mintiendo. Tengo dolor todos los días. Pero Sabrina estaba en llamas ahora, quemando el patio con la confianza de alguien que cree que la crueldad es honestidad. Papá dio un paso adelante. No con cautela, no con preocupación, sino con irritación. Molesto porque me atreví a llevar mi dolor a su tarde perfecta. Se extendió y me arrancó la muleta de la mano. Ese momento se sintió lento y rápido al mismo tiempo, como verte caer en un sueño, pero sintiendo el dolor en la vida real. Deja de fingir, espetó. Solo estás viviendo a costa de otros. El suelo me golpeó. Mis dientes castañetearon. El dolor subió directamente por mi columna vertebral, brillante y feo. Siguieron las risas. No todas a la vez, solo lo suficiente para terminar de quebrarme. Mi propia familia estaba a mi alrededor como espectadores de un acto de circo que salió mal. Y entonces esa voz, la calmada detrás de ellos. Cada paso que da es un milagro. Se giraron. Y de pie allí, bajo el sol de la tarde, estaba mi cirujano. El único hombre que conocía toda la verdad sobre mi columna, mi dolor y la lucha que había estado librando en silencio durante 2 largos años. Él lo vio todo. Y no iba a quedarse callado. Por un momento, nadie respiró. El patio, segundos antes lleno de risas, tintineo de botellas y el chisporroteo de las hamburguesas, cayó en un silencio atónito y pesado. Incluso los niños que se perseguían se congelaron a medio paso. Todos los ojos se volvieron hacia el hombre que estaba detrás de ellos. El doctor Steven Brooks, mi cirujano de columna, la única persona en esta tierra que había visto, realmente visto, lo que mi cuerpo había pasado. Se suponía que no debía estar aquí hasta 1 hora más tarde. Mamá lo había invitado como un gesto de cortesía, diciéndole que pasara si tenía tiempo. Sin presión. Pero a juzgar por la forma en que estaba de pie, con la postura recta y los ojos quemando a la multitud, no había venido a charlar o a comer hamburguesas. Vino porque me vio caer. Vino porque de alguna manera Dios lo colocó exactamente donde yo lo necesitaba. Sabrina parpadeó al verlo, como si no estuviera segura de si era real. El teléfono de la tía Clara, que seguía grabando, bajó lentamente hasta su estómago. Mi padre, mi orgulloso y obstinado padre, se movió incómodamente, la espátula en su mano, de repente luciendo ridículo. El doctor Brooks dio un paso adelante, moviéndose con la calma confianza de un hombre que había sostenido vidas humanas en sus manos. Se arrodilló a mi lado primero, sin tocarme, pero simplemente evaluando como siempre lo hacía. Phoebe, dijo suavemente. ¿Puedes mover tu pierna izquierda? Tragué, sintiendo que el latido de mi columna se agudizaba. Creo que sí, dije lentamente. Bien. No te fuerces. Su voz se mantuvo firme, profesional.
Luego giró la cabeza hacia los parientes que estaban detrás de él, lenta y deliberadamente, como un juez preparándose para dictar sentencia. Se puso de pie, se quitó el polvo de las rodillas de sus pantalones y dio 2 pasos hacia Sabrina. Su mano descansó suave pero firmemente en su hombro. Y con toda la familia quien en silencio y observando, repitió las 6 palabras que atravesaron el patio como una verdad divina. Cada paso que da es un milagro. Sabrina tragó saliva. Su bravuconería vaciló. El doctor Brooks no levantó la voz. No tenía por qué. Su presencia tenía más peso que cualquier grito. ¿Sabes cómo se ve su columna?, preguntó, con los ojos fijos en mi hermana. ¿Alguna vez has visto una resonancia magnética después de una fractura lumbar por estallido? ¿Has visto nervios apretados como cables anudados? Porque yo sí. Papá se movió a la defensiva. Doctor, no queríamos decir. El doctor Brooks levantó una mano, deteniéndolo en seco. Se sometió a uno de los programas de rehabilitación más difíciles que he visto en mis 27 años como cirujano. El hecho de que pueda estar de pie, incluso con ayuda, es notable. Le dije a su familia eso hace meses. Se lo dije de nuevo la semana pasada. Y sin embargo, aquí estoy, viéndola ser acusada de fingir su propio dolor. Sus ojos recorrieron el círculo de rostros, deteniéndose en cada uno el tiempo suficiente para que sintieran el peso de su silencio. La tía Clara parecía querer hundirse en la tierra. Joanna se cubrió la boca con ambas manos. Andrew, que había afirmado orgullosamente haberla visto caminar bien, miraba sus zapatillas como si rezara para que la tierra se lo tragara. Mamá estaba temblando. Cogió el brazo de papá, pero él se apartó un poco, atrapado entre la vergüenza y el orgullo obstinado. Sabrina intentó hablar. Yo. Solo pensaba que te equivocabas, dijo el doctor Brooks, con voz baja pero firme. Y tus palabras causaron daño. Daño real. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Déjenme mostrarles algo. Tocó la pantalla y extendió el teléfono para que la multitud pudiera verlo. Se reproducía un vídeo de una de mis sesiones de terapia recientes. Yo agarraba las barras paralelas, el sudor me goteaba por la frente, mis piernas temblaban violentamente con cada centímetro que intentaba moverme. Mi rostro se contorsionaba de dolor. Mi respiración corta, entrecortada, desesperada. 2 pasos, apenas 2, y luego me derrumbé en los brazos de su asistente. Un jadeo colectivo recorrió el patio. Eso, dijo el doctor Brooks, es lo que Phoebe parece cuando camina bien. Aparté la cara. No quería que vieran mis lágrimas, no después de todo, pero las sentí en mis mejillas de todos modos, calientes y silenciosas. El tono del doctor Brooks se suavizó, pero solo mínimamente. Si alguien aquí duda de su condición después de ver esto, entonces el problema no es Phoebe. Es su incapacidad para aceptar la verdad. La mandíbula de papá se apretó. Doctor, no sabíamos que era tan grave. El doctor Brooks se volvió hacia él. Ustedes no querían saberlo. Las palabras no gritaron. Cayeron como una piedra. Mamá finalmente habló. Steven, ¿está empeorando? No, dijo suavemente. Pero el estrés, la humillación, la violencia. Sus ojos se posaron señalando la mano de papá, la que le había arrancado la muleta, pueden causar retrocesos. Semanas de progreso perdido. Vi cómo los hombros de papá caían una fracción, la vergüenza subiendo por su cuello. Sabrina dio un paso atrás, secándose la comisura del ojo. No intentaba hacerle daño, susurró. ¿Solo? Yo he sido la que ha estado ayudando a mamá y papá. Pensé que se estaba aprovechando. Tu hermana es una veterana, intervino bruscamente el doctor Brooks. Dio su salud para servir a este país. Haría cualquier cosa por no necesitar esa muleta. Silencio de nuevo, dolorosamente largo, del tipo que hace que la gente vea su propio reflejo en la verdad. Cuando nadie se movió, el doctor Brooks exhaló, tranquilo y controlado. Luego se volvió hacia mí y se arrodilló de nuevo. Creo que deberías ir a urgencias, murmuró, solo para hacer unas radiografías por seguridad. Asentí débilmente.
Mamá dio un paso adelante como para ayudar, pero él la bloqueó suavemente con el brazo. Déjame. Me levantó lentamente, soportando mi peso como si fuera de cristal frágil. Mi mejor amiga Naomi, que había estado cerca de la mesa de picnic filmando todo, corrió hacia nosotros, con lágrimas en los ojos y furia en sus pasos. Vamos contigo, dijo, su voz temblando de lealtad. No irás sola. Mientras empezaban a guiarme hacia el coche del Dr. Brooks, Sabrina dio un paso tentativo hacia adelante. Espera, por favor. No miré atrás. Aún no. No cuando todo todavía ardía. El patio permaneció completamente silencioso mientras yo me iba, dejando a los parientes congelados como estatuas, aferrando su culpa, su incredulidad, su arrepentimiento. Solo cuando llegamos a la puerta, el Dr. Brooks los miró y dijo en voz baja, ella no se cayó hoy. Ustedes la dejaron caer. Y esa fue la última cosa que oyeron antes de que la puerta se cerrara detrás de nosotros. Las luces del hospital siempre hacen que todo parezca más frío de lo que es. Demasiado brillante, demasiado blanco, demasiado honesto. Mientras el Dr. Brooks me guiaba a través de las puertas correderas, sentí todas las miradas de la sala de espera posarse en mí, mis pasos irregulares, mi mandíbula apretada, la forma en que su brazo se cernía protectoramente en mi codo. Naomi se mantuvo cerca, sus manos temblaban por una mezcla de ira y desamor. La enfermera de triaje reconoció inmediatamente al Dr. Brooks. ¿Día duro?, preguntó en voz baja. Se podría decir, murmuró. Posible reinjuria y trauma emocional significativo. Vaciló antes de añadir, problema familiar. Ella asintió como si hubiera oído esa historia 100 veces. Probablemente lo había hecho. Nos condujeron a una pequeña sala de examen y todo se ralentizó. Mi respiración, mis pensamientos, incluso el latido a lo largo de mi columna. La adrenalina se estaba disipando, reemplazada por un dolor profundo que se sentía más antiguo que la lesión. Un dolor que tenía más que ver con la traición que con los huesos. Cuando la enfermera se fue, Naomi se sentó a mi lado. Tomó mi mano, acariciando mis nudillos con los pulgares, como siempre hacía cuando no sabía qué decir. Durante mucho tiempo, nos quedamos así, todavía en silencio, suspendidas en algún lugar entre el patio trasero y lo que viniera después. Finalmente, susurró, grabé todo. Cerré los ojos. Eso debería haberme consolado. En cambio, me retorció algo por dentro. Evidencia, pruebas, respaldo. ¿Por qué necesitaba pruebas contra mi propia familia? ¿Por qué tenía que demostrar mi dolor a las personas que más deberían haberme protegido? Gracias, dije en voz baja, aunque las palabras sonaban pequeñas comparadas con todo lo que ella había hecho. El Dr. Brooks regresó con mis radiografías. No hay fracturas, dijo, el alivio suavizando su voz. Pero tienes una inflamación severa. Esta caída podría retrasar tu progreso unas semanas. ¿Semanas? Todo ese trabajo, todo ese dolor, toda esa esperanza. Y lo habían borrado con una sola acusación. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Subió una silla, sentándose para que sus ojos se encontraran con los míos. Te enfocas en sanar física, emocional y espiritualmente, y estableces límites con tu familia. A la palabra límites, Naomi asintió ferozmente. Exacto, puede. Cruzaron una línea hoy. Una muy grande. Miré mis manos. Pero son mi familia. La familia todavía puede causar daño, dijo el Dr. Brooks suavemente. La familia todavía puede equivocarse. No respondí. No estaba lista. Un suave golpe interrumpió. Era la enfermera de servicio con los papeles de alta y una mirada compasiva que probablemente no pretendía mostrar. Pero compasión no era lo que quería. La compasión era lo que Sabrina me acusaba de perseguir. Quería algo más simple, solo ser creída. Afuera, la noche se había apoderado de Denver, fresca y tranquila. Nada como el caos de antes. Naomi me ayudó a subir al asiento trasero del coche del Dr. Brooks. Las ruedas crujieron sobre la grava mientras él se alejaba del hospital, y cada bache enviaba un recordatorio de lo dura que había sido la caída.
No hablamos durante los primeros minutos. El silencio era denso, pero no incómodo, más como una manta sobre nervios expuestos. Finalmente, el doctor Brooks habló. Poe, necesito preguntar, ¿tu familia te ha tratado así antes? Miré por la ventana las luces de la calle que pasaban. No como hoy, pero me han dudado, me han cuestionado, han hecho comentarios. Naomi resopló. Comentarios. Siempre dicen cosas a tus espaldas. Tu madre le dice a la gente que prefieres no caminar demasiado. Tu padre dice que te inclinas hacia la simpatía. ¿Y Sabrina? Susurré. Duele, aunque sé que es verdad. El doctor Brooks apretó el volante. No te mereces eso, especialmente después de lo que has superado. El viaje continuó en silencio hasta que llegamos a mi edificio de apartamentos. Se detuvo en el lugar accesible para discapacitados de enfrente y se volvió hacia mí. Poe, sé que eres gentil. Sé que intentas mantener la paz. Pero lo que pasó hoy no fue solo grosero. Fue peligroso y fue ilegal. Levanté la vista, startled. Ilegal. Arrebatarle una ayuda para la movilidad a una persona discapacitada se considera agresión en Colorado. Lo que tu hermana hizo y lo que tu padre permitió no fue solo moralmente incorrecto. Fue criminal. Naomi asintió. Tenemos que hablar con alguien. Poe, una abogada, una de verdad. Sentí que el mundo se inclinaba de nuevo. La misma desorientación vertiginosa que había sentido cuando golpeé el suelo antes. No quiero destruir a mi familia. La voz de Naomi se suavizó. No estás destruyendo nada. Te estás protegiendo. El doctor Brooks metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. Su nombre es Lisa Donovan. Derechos de discapacidad. Muy buena. Muy justa. Miré la tarjeta como si fuera algo frágil o algo peligroso. No sé si puedo hacer esto. Ya hiciste la parte difícil, dijo amablemente. Sobreviviste a la caída. El resto se trata de recuperar tu dignidad. Me ayudaron a subir. Naomi se quedó conmigo mientras me cambiaba a ropa cómoda, con muecas de dolor por cada moretón en mi cadera y costillas. Hizo té, revoloteando a su manera suave y obstinada. En un momento dado, salió a la sala de estar y suspiró profundamente. Poe, tu teléfono está explotando. Se me cayó el estómago. Le mostró la pantalla. Una docena de llamadas perdidas, mensajes de mamá. Por favor, llámame. De papá. Necesitamos hablar. De Sabrina. No quise que llegara tan lejos. Más de parientes tratando de controlar la historia antes de que la realidad se asentara. Puse el teléfono boca abajo. No esta noche, susurré. Naomi asintió y se sentó a mi lado. No les debes nada ahora mismo. El apartamento se sentía pequeño, seguro y cálido, tan opuesto a ese patio trasero, lleno de sospechas y juicios. Respiré hondo y miré al techo, sin saber cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en solo unas horas. Naomi me apretó la mano. No estás sola. Me tienes a mí y al doctor Brooks y la verdad. Eso es un buen comienzo. Más tarde, cuando el apartamento estaba tranquilo y Naomi dormía en mi sofá, me senté en la mesa de mi cocina con la tarjeta de presentación bajo una cálida luz de lámpara. Durante 2 años, mi familia me había dudado. Hoy, vieron cómo era realmente esa duda. Y ahora tenía una opción. Podía quedarme en silencio o finalmente podía hablar. Con una respiración profunda, abrí mi portátil. Escribí las primeras palabras de un mensaje a Lisa Donovan. Creo que necesito tu ayuda. El correo electrónico que envié a Lisa Donovan fue corto y tembloroso, nada parecido a los informes claros que solía escribir en la Marina. Miré el cursor parpadeante durante mucho tiempo antes de presionar enviar. Creo que necesito tu ayuda, escribí. 5 palabras sencillas, pero se sintieron más pesadas que el corsé de mi espalda. Ella respondió antes de que terminara mi primera taza de café a la mañana siguiente. Hola, Poe. ¿Puedo hablar esta tarde? Lo haremos paso a paso.
paso a paso. Después de la forma en que había golpeado la hierba en la fiesta de papá, la frase aterrizó con un pinchazo y una extraña clase de consuelo. Durante 2 años, sentí que todos los demás marcaban mi ritmo. Ahora, por primera vez, alguien se ofrecía a caminar a mi lado. Naomi insistió en estar presente. Se presentó con esa mirada en sus ojos que decía, no me discutas. Me quedo. Cuando apareció el rostro de Lisa en la pantalla, se veía exactamente como imaginaba que se vería una buena abogada de unos 50 años, blazer pulcro, gafas de lectura bajas, ojos tranquilos que habían visto cosas más feas que una barbacoa familiar que salió mal. Hola, Phoebe, dijo. ¿Por qué no me cuentas lo que pasó en tus propias palabras? Así lo hice. Le di un resumen rápido del accidente y las cirugías, lo suficiente para explicar por qué caminaba con muletas y por qué estar de pie demasiado tiempo se sentía como equilibrarse sobre cristales rotos. Luego le conté sobre el cumpleaños, las invitaciones, la forma en que me había convencido de que podría ser un nuevo comienzo. Le conté los comentarios de Sabrina en la mesa de limonada sobre cómo dijo que me había visto caminar bien en la clínica. Describí el momento en que mi hermana levantó la voz, me acusó de fingir, me señaló directamente como si estuviera en un juicio en mi propio patio trasero. Mi garganta se apretó al repetir las palabras de mi padre, deja de fingir. Solo estás viviendo a costa de otros. Fue más difícil describir la risa que siguió, así que no lo hice. Naomi lo hizo. Le contó a Lisa cuánto duró, quién tenía sus teléfonos fuera, cuántos nadie se movió hasta que el Dr. Brooks dio un paso adelante y dijo, cada paso que da es un milagro. Lisa tomó notas todo el tiempo, solo haciendo pausas para hacer preguntas claras y cuidadosas. ¿Alguien intentó ayudarte a levantarte antes que tu cirujano? No, dije. Nadie. ¿Los miembros de la familia han cuestionado tu discapacidad antes de esto? Sí. Bromas, pequeños comentarios, cosas sobre que me gustaba la atención. ¿Tu padre o tu hermana te pidieron una disculpa clara después? Pensé en los mensajes de texto que no había abierto. Dijeron que no querían que llegara tan lejos, pero nunca dijeron que se equivocaban. Ella asintió una vez. ¿Y usas muleta u otra ayuda todos los días? Si estoy de pie más de un par de minutos, sí. Dejó su bolígrafo. Phoebe, quiero que oigas esto claramente. Lo que te pasó no es solo grosero o insensible. Arrebatarle un medio de movilidad a una persona discapacitada puede considerarse agresión. Hacerlo en público mientras te acusa de fingir añade acoso y daño reputacional. La caída agravó tu condición. Este es un daño real y medible. La palabra agresión flotó en el aire entre nosotras. Significaba que ya no estábamos hablando de drama familiar. Estábamos hablando de algo que la ley reconocía como incorrecto. No quiero destruir a mi familia, dije. Solo no quiero que puedan hacer esto de nuevo, a mí ni a nadie más. La expresión de Lisa se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Las familias generalmente no se desmoronan porque alguien finalmente dice la verdad, dijo. Se desmoronan porque nadie lo hace. Hacerlas responsables no es un acto de odio. Puede ser un acto de protección para ti y para quien sea el próximo. Ella me describió mis opciones. Presentar una demanda y buscar indemnización por angustia emocional y tratamiento médico adicional. Solicitar una orden de protección o empezar con una carta de demanda formal. Algo que expusiera exactamente lo que había sucedido, lo que había costado y lo que necesitaba suceder si querían evitar los tribunales. Trabajo para ti, dijo. Nada se mueve a menos que tú lo digas. ¿Una carta incluso les importaría? Pregunté. Normalmente sí, respondió. La gente entiende el peso cuando ve sus acciones por escrito junto a palabras como lesión y responsabilidad. Y tienes algo que la mayoría de la gente en tu posición no tiene, vídeo claro y un cirujano dispuesto a testificar. Naomi, sentada a mi lado, se cruzó de brazos. Y nada de eso va a ninguna parte sin el permiso de Phoebe. Exacto, dijo Lisa. Miré hacia abajo, a la mesa, viendo el patio trasero. En cambio, la mano de papá arrancando la muleta. El dedo de Sabrina apuntando como un arma, el círculo de zapatos a mi alrededor mientras yacía en la hierba. La parte de mí que siempre intentaba suavizar las cosas quería dejarlo pasar.
La parte que había sentido la tierra golpear mis costillas sabía que no podía. Creo que... Dije lentamente, quiero que escribas la carta. Lisa asintió. La redactaré esta tarde y te la enviaré para su aprobación. Esa noche, llegó su correo electrónico. La carta no sonaba a amenaza. Detallaba paso a paso lo que había sucedido en el patio de mi padre. Describía mi lesión en un lenguaje médico sencillo. Nombraba las acciones de mi hermana por lo que eran y citaba las partes de la ley de Colorado que se aplicaban. Al final, decía, mi cliente está preparada para emprender todas las acciones legales. Sin embargo, está dispuesta a considerar una resolución que incluya disculpas formales por escrito, restitución por los gastos médicos relacionados con este incidente y un compromiso de participar en educación sobre concienciación sobre discapacidad. Naomi la leyó y soltó un silbido largo. Eso va a golpear fuerte. Por teléfono, la voz de Lisa era firme. No la enviaré a menos que digas que sí. Pensé en el momento en que mi padre me llamó sanguijuela delante de todos con los que crecí. Pensé en Sabrina señalándome como si fuera una extraña invadiendo mi propia vida. Pensé en yacer en la hierba, dándome cuenta de que la única persona que se movió para ayudarme no estaba emparentada conmigo en absoluto. Sí, dije. Mi voz no tembló esta vez. Envíala. A la mañana siguiente, esa carta estaba en el buzón de mis padres, esperando como una verdad que no podían eludir para siempre. La carta llegó más fuerte y más rápido de lo que esperaba. Para el mediodía del día siguiente, mi teléfono se iluminó con más llamadas perdidas de las que jamás había visto de mi familia. Ni siquiera cuando estuve herida en el extranjero habían contactado con tanta urgencia. Pero no contesté. Aún no. La vieja yo, la que se disculpaba primero, la que intentaba mantener la paz incluso cuando le costaba todo, habría respondido de inmediato. La nueva yo, magullada en cuerpo y espíritu, pero finalmente de pie en su verdad, dejó que las llamadas sonaran. Al final de la tarde, llegó el golpe. 3 golpes secos y urgentes, no enojados, no tentativos, algo intermedio. Naomi, sentada en mi sofá con su portátil, levantó la vista. No respondas si no quieres, susurró. Pero yo ya reconocía el ritmo. Era el golpe de mi madre, el mismo que usaba cuando tenía 16 años y me encerraba en mi habitación después de discutir con Sabrina por alguna afrenta olvidada. Abrí la puerta solo a medias. Mamá estaba allí, ojos rojos, cabello despeinado, aferrando la carta que Lisa había escrito. La había doblado y desdoblado tantas veces que parecía un pañuelo húmedo. Por un momento, no habló. Simplemente me miró como si me viera claramente por primera vez. Todo el dolor, todos los años que intenté ocultar las peores partes de mí. Phoebe, su voz se quebró. ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando a nuestra familia? Sentí a Naomi acercarse silenciosamente detrás de mí. Una presencia pero no una barrera. Mantuve las manos en el marco de la puerta, manteniéndome firme. ¿Qué está pasando? Dije suavemente. Es lo que pasa cuando la verdad finalmente sale a la luz. Mamá tragó saliva. Tu padre está fuera de sí. Dice que es demasiado. Que no tenías que hacer esto. El calor subió por mi pecho. No tenía que hacerlo, mamá. Me arrancó la muleta de la mano y me llamó sanguijuela delante de todos. Podría haberme herido gravemente. Su barbilla tembló. Él no pretendía hacerte daño. Ese es el problema, dije. Ni siquiera lo pensó. Estuvimos en un largo silencio, el pasillo lleno de años no expresados. Finalmente, mamá susurró, tu hermana es un desastre. No ha dejado de llorar desde que leyó la carta. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque llorar era la primera reacción honesta que Sabrina había mostrado en años. Aún así, mantuve mi voz firme. Sus lágrimas no borran lo que hizo. No, no lo hacen, dijo mamá en voz baja. Algo cambió entonces, sutil, pero real. Por primera vez, ella no estaba defendiendo a Sabrina. No estaba suavizando los bordes. No estaba tratando de proteger la imagen de la familia. Simplemente estaba reconociendo la verdad. Cuando envías algo así, dijo suavemente, levantando la carta, cambia las cosas.
Lo sé, respondí. Por eso la envié. Pareció sorprendida, como si esperara que vacilara. Pero no lo hice. Mamá cerró los ojos por un momento, recomponiéndose. Cuando los abrió, su voz estaba más firme. Tu padre quiere hablar contigo. Sabrina también. Por favor, Phoebe. ¿No podemos simplemente sentarnos juntos a hablar? Sentí a Naomi moverse a mi lado. Phoebe, murmuró. No tienes que decidir ahora mismo. Mamá frunció los labios. Soy su madre. Y soy su amiga, respondió Naomi. Y ella ha sido muy herida. Mamá apretó los labios. Lo sé. Y necesitamos arreglar eso. Su honestidad, esa única frase necesitamos arreglar eso rompió algo en mí. No el perdón, todavía no, sino la más mínima grieta en la pared de mi corazón. Me reuniré con ustedes, dije finalmente. Todos ustedes, pero no sola. Mamá asintió. Por supuesto. Y no en casa, añadí. Pensó por un momento. El pastor Reed dijo que podíamos usar una de las salas de reuniones de la iglesia. Él sabe que algo pasó. Está preocupado. Parpadeé. ¿El pastor Reed sabe? Se sonrojó. Tu tía Clara tiene la boca suelta. Por supuesto que sí. Aún así, la iglesia era un terreno neutral, y algo sobre reunirse allí se sentía bien, en un lugar tranquilo, en un lugar donde Dios pudiera escucharnos si olvidábamos cómo escucharnos mutuamente. Está bien, dije. ¿Mañana? Mamá se encogió de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que entró. Extendió la mano como para tocar mi brazo, luego dudó. Agradecí la duda. Significaba que finalmente estaba aprendiendo a respetar el espacio. Me alegro de que estés dispuesta a hablar, susurró. Asentí y ella se fue. Cuando la puerta se cerró, Naomi soltó un respiro. Lo manejaste mejor de lo que yo lo hubiera hecho. No quiero venganza, dije. Solo rendición de cuentas. Ella me apretó el hombro. Y la tendrás en tus términos. A la tarde siguiente, Naomi me llevó a la sala de reuniones de la iglesia. Una suave lluvia había comenzado a caer, golpeando suavemente el parabrisas como un metrónomo constante para mis pensamientos. No estaba nerviosa. Había sentido demasiado dolor en la última semana para los nervios, pero estaba inquieta, como entrar en un lugar donde la verdad tenía dientes. La habitación que nos prestó el pastor Reed era tranquila, alfombrada, con iluminación suave y una mesa redonda en el centro. Una Biblia estaba abierta cerca de la ventana, como si alguien la hubiera estado leyendo momentos antes. Mi familia ya estaba allí. Papá estaba sentado rígidamente en su silla, con las manos tan apretadas que los nudillos se le ponían blancos. Mamá revoloteaba a su lado, sus ojos observándome con algo entre preocupación y esperanza. Y Sabrina, mi hermana, que me había señalado como a una criminal, parecía más pequeña de lo que jamás la había visto. Ojos hinchados, hombros encorvados, dedos retorcidos formando un tejido hecho jirones. Nadie habló cuando entré. Naomi me sacó una silla y nos sentamos. Por un momento, el único sonido fue la lluvia. Entonces Sabrina se rompió. Susurró, su voz quebrándose. Lo siento mucho. No se defendió. No culpó al estrés ni a la mala comunicación. No justificó nada. Estaba celosa, confesó. De tu servicio, de lo orgullosos que mamá y papá solían estar de ti. Odiaba sentirme invisible. Odiaba ser la que se quedaba aquí mientras tú hacías algo importante y me desquitaba contigo y eso está mal, Phoebe. Esa no es la persona que quiero ser. Las lágrimas rodaron por su rostro y esta vez no las ocultó. Papá aclaró su garganta, su voz rígida. Reaccioné exageradamente. No debería haber tocado tu muleta. No debería haber dicho lo que dije. Esperé. Tragó saliva. Me equivoqué. Las palabras cayeron pesadamente, torpemente, pero honestamente. Mamá extendió la mano para coger la mía. Yo también lo siento por haberme quedado en silencio. Por primera vez en años, no estaban fingiendo.
Estaban mirando su propia fealdad de frente. Sentí que algo se aflojaba dentro de mí. No el perdón, sino el espacio para él. Y supe que esto no había terminado. Pero era un comienzo. Por un largo momento, no pude hablar. Sus disculpas flotaban en el aire como cristal frágil, real, temblorosas, inesperadas. Había imaginado esta reunión de 100 maneras diferentes, pero no así. No con mi hermana derrumbándose ante una mesa redonda dentro de una iglesia tranquila. No con mi padre agarrando el borde de su silla como si tuviera miedo de caer a través de ella. No con la mano de mi madre descansando sobre la mía, cálida y temblorosa. El pastor Reed se sentó en un rincón, en silencio, respetuosamente presente. No se le había pedido que interviniera, solo que nos prestara el espacio. Pero la forma en que nos observaba, tranquilo, paciente, piadoso, arraigaba el momento de una manera que ninguno de nosotros podría haber hecho solo. Naomi se quedó a mi lado, su presencia firme como roca. Sentí su mano flotando cerca de mi espalda, sin tocar, solo allí, lista para atraparme si las palabras se volvían dolorosas. Finalmente, inhalé lentamente. Aprecio sus disculpas, dije, mi voz sorprendentemente firme. Pero esto no es solo sobre lo que pasó en la barbacoa. Es sobre todo lo que vino antes. Años de duda, años de comentarios, años de sentir que tenía que defender mi propio dolor. Sabrina se secó las mejillas, asintiendo desesperadamente. Lo sé, Phoebe, y me odio por ello. No te odies a ti misma, murmuró suavemente el pastor Reed. Odia las elecciones. Pueden cambiar. Tú puedes cambiar. De eso se trata el arrepentimiento. Soltó un respiro tembloroso, como si la palabra misma perforara algo dentro de ella. Papá finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, no por llorar, todavía no, sino por contener emociones que no estaba acostumbrado a dejar salir. Me criaron para creer que la debilidad era una elección, dijo en voz baja. Mi padre me inculcó eso. Pensé que estaba siendo duro. Pensé que te estaba empujando a luchar más. Naomi soltó un pequeño sonido, mitad incredulidad, mitad frustración, pero se mantuvo en silencio. Papá continuó. Pero no te estaba empujando. Te estaba haciendo daño. Y no lo vi hasta que apareció ese doctor. La imagen apareció de nuevo. Papá arrancándome la muleta. El suelo golpeándome. Risas sonando en mis oídos. Tragué saliva con dificultad. Di todo lo que tenía a la Marina, dije en voz baja. Siempre decías a la gente lo orgulloso que estabas de mí cuando servía. Pero después del accidente, cuando volví rota, ahí es cuando más te necesité. Y ahí es cuando te apartaste. La boca de papá se apretó, la culpa tallando profundas líneas en su rostro. No sabía cómo ayudarte. No esperaba que me arreglaras, dije. Solo que me creyeras, que te mantuvieras a mi lado, que no me acusaras de fingir. La habitación se aquietó. Fue mamá quien finalmente susurró la verdad que lo ataba todo. Teníamos miedo. Me volví hacia ella. Continuó, con la voz temblando. No entendíamos tu dolor. No sabíamos qué decir. Y en lugar de aprender, en lugar de escuchar, lo evitamos. Te evitamos. Ahí estaba. El miedo disfrazado de juicio. El silencio escondido como indiferencia. La admisión dolía, pero también desbloqueó algo enterrado hace mucho tiempo. Una pieza del rompecabezas que nunca tuve. Quiero que sanemos, dijo mamá, con lágrimas en los ojos. Pero sé que no podemos saltarnos la parte en la que enfrentamos lo que hemos hecho. Esa fue la primera vez que creí que entendía. El pastor asintió con aprobación. La verdad primero, luego la reconciliación. Ese es el orden. Sabrina se inclinó hacia adelante, su voz pequeña. Phoebe, ¿qué quieres que hagamos? Dinos, por favor. Miré a Naomi, quien me dio un pequeño asentimiento. Las palabras de Lisa resonaron, también. La justicia es tuya para perseguirla. La misericordia también es tuya para darla. Respiré hondo. No voy a retirar la carta.
No después de todo. Tiene que haber rendición de cuentas, pero no estoy tratando de arruinarle la vida a nadie. Solo quiero un cambio. Papá tragó saliva. ¿Y eso cómo se ve? Quiero disculpas por escrito, dije. Honestas, no excusas. Quiero la verdad desnuda en papel para guardarla para siempre. Todos asintieron. Quiero que asistan. Miré a papá y Sabrina. A un programa de concienciación sobre discapacidad. Aprendan lo que realmente es el dolor crónico. Aprendan sobre las condiciones invisibles. Aprendan cuán fácilmente las palabras pueden herir a alguien que ya está luchando todos los días. Los dedos de mamá se apretaron alrededor de los míos. Lo haremos. Todos nosotros. Y quiero restitución por el tratamiento médico que necesito debido a la caída, continué. No para castigarlos, solo para que asuman la responsabilidad. Mi recuperación no puede verse retrasada por lo que sucedió. Papá bajó la cabeza. ¿Eso es justo? Y mi voz se suavizó. Quiero espacio. Necesito tiempo antes de poder volver a confiar en ustedes. La confianza tiene que venir despacio. Sabrina se secó los ojos de nuevo. Te daremos todo el espacio que necesites. Solo no te rindas con nosotros. La miré, realmente la miré. Por primera vez, no parecía la hermana ruidosa y combativa que siempre tenía algo que demostrar. Parecía una mujer que finalmente veía las grietas en su propia armadura. Parecía humana, rota, intentándolo. No me rindo, dije en voz baja. Pero tampoco me apresuro a volver. El alivio en su rostro casi me quebró. El pastor Reed juntó las manos. Poebe, ¿hay algo más? Dudé. La última pieza no se trataba de justicia. No se trataba de ley ni de límites. Se trataba de algo más profundo, algo espiritual. Quiero que todos recen conmigo, dije. El shock brilló en el rostro de Sabrina. Papá se tensó. Mamá jadeó suavemente. Incluso Naomi parpadeó ante mí con sorpresa. No para pedir perdón, aclaré. Todavía no. No estoy ahí. Sino para la claridad, para la fortaleza, para que esta familia aprenda a hacerlo mejor. El pastor Reed sonrió en voz baja. Eso, dijo, es una petición santa. Se levantó, posando una mano en mi hombro, invitando a los demás a levantarse. Uno por uno, vacilantes, humillados, temblando, se tomaron de las manos alrededor de la mesa. El pastor comenzó a rezar suavemente. Señor, que la verdad sea el principio, no el fin. Que la humildad haga su trabajo. Que los que hicieron daño busquen reparación. Que los que sufrieron encuentren sanación. Y que esta familia aprenda a elegir la compasión sobre el orgullo. Sabrina lloró abiertamente. Mamá me apretó la mano. Papá soltó un respiro tembloroso que sonó como una vida de terquedad resquebrajándose. Mientras la oración terminaba, algo cambió en la habitación. Suave, tranquilo, real. No el perdón. Todavía no. Pero el primer paso hacia él, un paso que ninguno de nosotros podría haber dado sin la verdad. Sin límites, sin la caída que lo expuso todo, y sin la gracia que viene después. Las semanas siguientes se sintieron extrañamente tranquilas, como el aire después de una larga tormenta, todavía pesado, pero ya no violento. No estaba curada, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. Pero algo dentro de mí había cambiado, como si el suelo se hubiera estabilizado bajo mis pies. La reunión en la iglesia no lo arregló todo, pero abrió una puerta que una vez creí cerrada. Lisa presentó el acuerdo. Discutimos disculpas formales, restitución médica y un compromiso de asistir a programas de concienciación sobre discapacidad. Mi familia no se opuso. Firmaron donde tenían que firmar. Programaron las clases. Y por primera vez en mi vida adulta, Sabrina no discutió, no se defendió, no tergiversó la historia para hacerse la heroína. Aceptó las consecuencias. Eso solo fue un milagro en sí mismo. No hablé mucho con ellos después, no por enfado, sino porque mi corazón necesitaba tranquilidad, necesitaba espacio, necesitaba la clase de quietud donde las heridas respiran en lugar de pudrirse.
Durante esos días tranquilos, dediqué mi tiempo a la terapia, tanto la física como la que ocurre cuando te sientas frente a alguien que te hace las preguntas difíciles. ¿Cómo quieres que sea tu vida ahora? ¿Qué parte de ti misma te robó el accidente? ¿Qué parte sigue viva? Mi terapeuta, una enfermera retirada del ejército llamada Dana, me dijo algo que nunca olvidaré. El dolor es un maestro, Phoebe, pero es un compañero de piso terrible. No dejes que se mude permanentemente. Sus palabras se asentaron en mí como lo hace la verdad, suaves pero inquebrantables. Al mismo tiempo, mi blog comenzó a crecer. Lentamente al principio, luego más rápido de lo que esperaba. Gente de todo el país, veteranos, viudas, personas con dolor crónico, cuidadores, personas distanciadas de sus familias me escribieron. Me agradecieron por decir cosas que nunca habían tenido el coraje de decirles a sus propios seres queridos. Un mensaje destacó. Provenía de un veterano de Vietnam llamado Carl. Escribió: tu historia me recordó algo que mi capellán me dijo en el 69. A veces Dios permite que la verdad te rompa antes de que te construya, no para castigarte, sino para posicionarte. Leí esa frase 3 veces. Luego lloré porque eso era exactamente lo que se sentía. La caída, la humillación, el vídeo, la reunión en la iglesia, todo me rompió para que algo nuevo pudiera echar raíces. Una parte de mí que había estado en silencio durante años comenzó a hablar de nuevo. No la parte que quería aprobación, la parte que quería un propósito. 3 meses después, recibí una llamada del Dr. Brooks. ¿Puedes pasar por el centro de rehabilitación mañana? Preguntó. Hay alguien que quiero que conozcas. Cuando llegué, apoyándome cuidadosamente en mi muleta, lo encontré de pie junto a una joven de unos 20 años. Llevaba un corsé alrededor del torso. Y miedo en sus ojos, el mismo miedo que solía llevar conmigo a todas partes. Esta es Jenny, dijo suavemente el Dr. Brooks. Ella apenas está comenzando la rehabilitación. No cree que vuelva a caminar nunca más. Me acerqué, ofreciéndole la sonrisa más amable que pude. Yo tampoco lo creía. Jenny parpadeó, startled. Pero tú. Tú caminas. Apenas, me reí. Y muy despacio, pero sí, y tú también lo harás. Quizás no hoy. Quizás no de la manera que esperas, pero llegarás más lejos de lo que piensas. Sus ojos se llenaron como los míos solían hacerlo cuando alguien hablaba de esperanza en mi oscuridad. El Dr. Brooks me dio un asentimiento silencioso, del tipo que decía, por eso te pedí que vinieras. Y entendí. La curación no se trata solo de volverse más fuerte. Se trata de dar fuerza, también. A medida que el verano se convertía en otoño, mi familia cumplió su promesa. Papá asistió a sus clases, sentado con la espalda rígida en una silla de metal mientras un instructor explicaba lo que el dolor crónico realmente le hacía a la vida de una persona. Me llamó después, con la voz áspera y dijo, ojalá hubiera sabido todo esto antes. Mamá comenzó a abogar en su iglesia, corrigiendo amablemente a las personas que hacían comentarios desconsiderados sobre la discapacidad. El pastor Reed me dijo que se había convertido en una de las voces más reflexivas en sus grupos de apoyo. Y Sabrina, quizás la mayor sorpresa de todas, comenzó a ser voluntaria en el centro de rehabilitación todos los sábados. Al principio, trabajaba en silencio en segundo plano, doblando toallas, preparando botellas de agua, pero eventualmente pasó a ayudar directamente a los pacientes. Me dijo más tarde, con los ojos llenos de lágrimas. Ver por lo que pasa la gente, me ha humillado. No apresuramos la reconciliación. Llegó en pequeños pedazos, como la primera vez que me envió una foto de su credencial de voluntaria, o el día que pidió una lista de lectura sobre trauma espinal. O la tarde que admitió, nunca me di cuenta de cuánta fuerza se necesita solo para vivir con dolor. Pequeños pasos, pequeños milagros, uno a la vez. El punto de inflexión llegó a finales de octubre. Naomi y yo acabábamos de terminar de reorganizar mi sala de estar cuando llegó el golpe de nuevo. Suave, tentativo. Sin abrir completamente la puerta, eché un vistazo. Era papá. Parecía mayor de lo que recordaba, quizás porque no llevaba su terquedad como armadura. Sostenía un papel doblado en una mano y un sobre en la otra. Phoebe, dijo en voz baja. ¿Puede?
¿Puedo hablar contigo un minuto? Naomi me apretó la mano y se deslizó a la otra habitación, dándonos espacio. Me hice a un lado, dejando entrar a papá. Se sentó en el sofá, con las manos temblando ligeramente. Terminé mi parte de la restitución, dijo, levantando el sobre. Pero el dinero no es lo importante. Desdobló el papel. Era su carta de disculpa, no la formal que me debía. Una diferente, más larga, más desordenada, real. La leyó en voz alta. Cada frase rompió algo. Viejas heridas, vieja ira, viejas decepciones que ni siquiera sabía que todavía llevaba. Habló de su padre, del orgullo, del miedo. Habló del momento en que caí, de cómo el sonido de mi cuerpo golpeando el suelo todavía lo perseguía. Y entonces dijo algo que me apretó la garganta. No sé si Dios me dio una hija lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la Marina o si le dio a la Marina una hija lo suficientemente fuerte para sobrevivirme a mí, pero estoy agradecido de que sigas aquí. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas. Lágrimas que nunca había visto en toda mi vida. ¿Alguna vez puedes perdonarme? Susurró. Tomé una respiración lenta, sintiendo el peso y la verdad del momento asentarse. Estoy trabajando en ello, dije suavemente. ¿Y hoy ayuda? Asintió, aliviado y humillado. Y por primera vez desde el accidente, abrió los brazos, no por lástima, ni por culpa, ni por obligación, sino por amor. Entré en ellos. Y esta vez, me sostuvo en lugar de dejarme caer. Cuando finalmente compartí mi historia en mi blog sobre la barbacoa, la caída, la verdad, las consecuencias, la curación, la terminé con el mensaje que ahora les dejo. El dolor nos cambia, pero también lo hace la gracia. Las familias se rompen, pero la verdad puede reconstruirlas lenta, honestamente, humildemente. Y a veces, cuando la vida nos derriba, Dios envía a la persona adecuada para levantarnos.